Romanos 12:2 dice la palabra del Señor en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Señor, bendecimos tu nombre. Señor, te pedimos que sea tu presencia obrando. Que esta mañana, Señor, sea tu espíritu obrando. Señor, hemos venido a adorarte, te hemos adorado con nuestros cánticos, te hemos adorado con nuestros recursos financieros. Señor, ahora queremos adorarte y honrarte estando atentos a tu palabra, porque creemos que hay algo especial, porque creemos que el Espíritu Santo está en este lugar obrando, porque tu palabra es viva y es eficaz, porque tu palabra penetra, porque ella bendice. Señor, oramos para que todos aquellos que escuchen el mensaje a través de los medios sean llenos de tu presencia, sean llenos de tu gracia y sean llenos de tu poder. Gracias, Señor. Amén y amén. Romanos 12:2. Una iglesia inconforme es el título del mensaje. Una iglesia inconforme. Y es que nosotros vivimos en un sistema, o vivimos, la iglesia vive en un medio o un sistema mundano. El sistema en el cual vive la iglesia, porque estamos en el mundo, el medio en el cual vivimos es un medio que maneja un sistema mundano. Estamos rodeados de un mundo espiritual de maldad. Es lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 12. Estamos rodeados de un mundo espiritual de maldad. El sistema, escúcheme, que gobierna el mundo es satánico. El sistema que gobierna este mundo es satánico. Hoy, escúcheme, hoy día, como en el tiempo predilúvico, antes del diluvio, desde allá hacia acá después, el corazón del hombre es de continuidad el mal. Corazón del hombre es de continuo el mal, el pecar. Y lo vemos porque desde donde se emiten las leyes, en todos los gobiernos, en todos los países, en todos los estados, desde donde se emiten las leyes nunca se invoca a Dios. Desde allá desde donde se legisla en nuestro país, en nuestra nación, allá desde el Congreso donde legislan, nunca se invoca a Dios para poder legislar bajo la dirección de Dios, porque estamos en un sistema que no es cristiano, sino en un sistema satánico, en un modelo mundano. En ese modelo se mueve la iglesia, o en ese medio se mueve la iglesia. Los gobiernos de manera tajante dejan fuera a Dios de sus decisiones. Ninguno toma una decisión bajo la perspectiva bíblica. Dejan fuera a Dios del sistema, de sus decisiones. Y como dejan fuera a Dios, todo eso trae resultados, o como resultados mentes corruptas, hombres réprobos en cuanto a su manera de vivir, mujeres réprobas en cuanto a su manera de vivir, corazones corrompidos. Eso es todo lo que el mundo tiene. Eso es todo el sistema en el cual se mueve la iglesia. Y entonces, como se mueve la iglesia, o se mueve bajo ese sistema, o el mundo está bajo ese sistema, bajo un sistema de dominio diabólico, bajo un sistema de dominio satánico, mentes corruptas, mentes réprobas, mentes que buscan de continuo el mal. Entonces, cuando alguien de allá del mundo llega a los caminos del Señor, viene con una mente contaminada, viene con un sistema contagiado, viene con una actitud contagiada. Cuando llegamos a Cristo, venimos totalmente contaminados.
¿Sabe? Venimos adaptados al sistema. Cuando llegamos a Cristo, todos venimos del mundo adaptados al sistema mundano. Venimos adaptados al sistema satánico. Venimos adaptados al sistema corrompido del mundo. Cuando llegamos a los caminos del Señor, venimos ya adaptados. Venimos conformados o conformes con todo lo que se mueve en el mundo. Somos conformes a lo que se mueve en el mundo, lo que allí sucede. No es extraño, para el mundo no es extraño lo que sucede en el mundo, porque estamos adaptados al sistema, porque el sistema nos ha adaptado, porque el sistema nos ha enseñado, porque el sistema nos ha adoctrinado. Eso es lo que traemos del mundo. Eso es lo que somos, así nos crían en el mundo. Todo vale. En el mundo todo vale. Para el mundo, a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Todo vale, todo modelo. El pecado está ahí en el mundo. Está de moda. Eso es lo que vale, es lo actual. El legalismo, la permisividad, eso es lo que vale. ¿Sabe? Pero meditando con todo y eso, como el mundo vive, el mundo aspira un día a llegar al cielo, estar delante de la presencia de Dios. Y se muere un mundano, y si es cantante dice que le fue a cantar a Dios. Y si es de arte dice que le está presentando teatro a Dios. Y si es un futbolista dicen que fue a jugar fútbol allá. O sea, el mundo con su estructura mundana quiere un día presentarse delante de Dios. Y usted nunca encuentra un epitafio en ninguna funeraria que diga este se fue para el infierno. Todos dicen descansó en la paz del Señor. Con el modelo del mundo, la gente aspira un día a llegar a la presencia de Dios y descansar en la paz del Señor. Pero ese es del Señor del mundo. Ese es el Dios del mundo, ese es el modelo del mundo. Nadie se atreve en el mundo a decir, este se fue para el infierno. Nadie se atreve. Porque es el modelo del mundo. Porque es el Dios del mundo. Porque es la estructura, porque es el sistema del mundo. Por eso es que todos los que se van, entonces la gente empieza a decir en el mundo, está en el cielo, está con Dios, está ahí al lado, a la diestra de Dios. El modelo mundano es ese. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Versículo 14. Dice la palabra del Señor, el escritor a los Hebreos, el Espíritu Santo: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Sí? ¿Sí ve la diferencia? ¿Sí ve cómo el mundo va en contra de la palabra? ¿Sí ve cómo tiene el Dios de este mundo? Dice la Biblia que ha cegado el entendimiento. Y la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Dice que es necesario que el hombre esté alineado a la voluntad de Dios, a la obediencia a la palabra, para un día poder ver al Señor. Es necesario que mi corazón esté alineado a la voluntad de Dios, alineado a sus reglas, a sus mandatos, a sus directrices, a su palabra. Nadie verá a Dios. Se requiere, escúcheme, un estilo de vida diferente al estilo de vida del mundo para ver al Señor. Se requiere un estilo de vida totalmente opuesto al estilo de vida que tiene el mundo para que un día nos presentemos y podamos ver el rostro del Señor. Se requiere eso.
Se requiere ese estilo de vida diferente al mundo para que suceda esa bendición el día que estemos y veamos al Señor cara a cara. Se requiere vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Pero el mundo dice, cuando se mueren los mundanos, que se van para el cielo, que están en el cielo, que son angelitos delante del Señor. Puede ser el más perverso. Y la gente dice, el angelito. Yo por eso es difícil cuando un hermano lo invita a uno a un velorio de un familiar que no fue lo mejor. Pastor, venga, suelte una palabra. Yo prefiero que no me digan eso. ¿Qué digo aquí? ¿Qué digo de este personaje que partió, pero no con el Señor? Es difícil, porque en el mundo todos van para el cielo, pero la Biblia dice aquí que sin santidad nadie verá al Señor. Pero es por eso que la mente debe ser cambiada. Es por eso que la mente debe ser renovada. Y en Romanos capítulo 12, después de que el apóstol Pablo les está hablando en el versículo 11 la razón por la cual, en el versículo 12, en el capítulo 12, Pablo le está hablando a los gentiles, le está hablando a usted y a mí, a la iglesia. ¿Por qué el pueblo de Israel no recibió? ¿Por qué se vino la gracia del Señor para nosotros? Y en todo el capítulo 11 el apóstol Pablo les cuenta y les dice, pero ellos son las ramas originales, ustedes fueron injertados. Y empieza a hablar, le dice, pero Dios tiene su remanente, pero empieza a hablarle a la iglesia. Y en el capítulo 12, ya estando aquí en el capítulo 12, en el versículo 1, por eso dice él, así que, hermanos, os ruego por toda la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo debemos de presentar nuestro cuerpo, nuestra vida delante de Dios? El apóstol Pablo le dice a la iglesia, mire, el pueblo de Israel pasó esto y esto, pero ellos están bajo la promesa de Dios, pero la gracia se ha volteado hacia usted. Y después en el versículo 1 dice, así que esa es la razón, tengan cuidado. Es lo que el apóstol Pablo o el Espíritu Santo le dice a la iglesia. Su cuerpo. Por eso él dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, no muerto, sacrificio vivo. No son sacrificios ya de suba de rodillas a la loma de la cruz, no, ya no son los sacrificios. Mire cuáles son los sacrificios que usted y yo tenemos que presentar. Sacrificios vivos, no muertos. Sacrificios como vivos delante del Señor. Y como dice el apóstol Pablo aquí, santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Dice, agradable a Dios. Ese es nuestro culto racional. Habla de la razón. Habla de la razón. Ese es mi culto racional delante de Dios. Presentar mi cuerpo, presentar mi vida, presentar mi ser como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Agradable a Dios. Y él, después de que les habla esto y les introduce, ¿por qué nosotros fuimos incluidos en la promesa? Porque el pueblo de Israel se contuvo de aceptar la promesa. ¿Cómo debemos de presentarnos ante Dios? ¿Cómo debe ser tu vida delante de Dios? Pero en el versículo 2, el apóstol Pablo
Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Escuche, habla de cómo la iglesia de Cristo debe vivir inconforme al sistema del mundo. No os conforméis, dice la palabra, a este siglo. No se conformen al mundo. No se conformen al mundo. La iglesia no debe conformarse al mundo. La iglesia debe estar inconforme con el modelo mundano que existe. No os conforméis a este siglo. Dice, sino que sea transformado. Cuando usted y yo llegamos a los caminos del Señor, tenemos que ser transformados. No podemos seguir como veníamos. Debemos someter nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestro ser. Tenemos que someterla al Señor, porque venimos contaminados de un sistema mundano. Y es necesario que yo presente mi cuerpo delante del Señor, mi vida, mi mente, para que sea transformado. Sea transformado. No me puedo seguir conformando al mundo. Si ya llego a los caminos del Señor, yo tengo que exponer mi vida para ser transformada. Yo tengo que exponer mi mente, pensamientos, actitudes, malas ideas, todo, someterlo al Señor. Yo tengo que someter mi alma a las normas, a las directrices, a la palabra. La Biblia dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la palabra, sometido a la palabra. Tenemos que someternos a la palabra porque ella penetra. Imagínense, para que algo parta el alma y el espíritu, tiene que ser algo más poderoso que el espíritu, más poderoso que el alma, y es la palabra de Dios. Y el Evangelio de Juan dice que la palabra es Cristo. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. O sea, la palabra es Cristo. Y yo tengo que exponerme a la palabra para que mi mente sea renovada. La iglesia debe vivir inconforme con todo lo que se mueve en un mundo lleno de maldad. Y para eso es necesario que mi mente sea transformada. Yo tengo que ser transformado. Yo no puedo seguir unido al cordón umbilical del mundo. Yo tengo que cortarlo. Tengo que permitir que la palabra lo corte. Hay cosas que yo no puedo seguir tratándolas como las trataba en el mundo. No es que yo soy así, punto. No, ya no vivo yo. Cristo vive. Y lo que ahora vivo yo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Yo tengo que cambiar. Yo no puedo seguir siendo el mismo. Tengo que ser transformado. Mi mente debe ser transformada. Mi vida debe cambiar. No podemos acomodarnos a todo lo que el mundo está ofreciendo hoy en día. No podemos acomodarnos. No es que todo esto cambia, sí, pero la palabra permanece para siempre. Y es que el modelo del mundo te lleva a decir que es que esto, aunque parezca bueno, sigue siendo malo, o es que no es que Dios como que Dios ha cambiado. No, Dios no cambia. Hace 8 días veíamos que Dios es inmutable, la palabra no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Entonces usted y yo no podemos acomodarnos al mundo. Usted y yo tenemos que ser transformados, renovados, dice la Biblia aquí. El apóstol Pablo, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento.
el entendimiento, el alma debe ser transformada. Debemos de ser renovados, debemos de cambiar. Usted no puede ser un creyente que viva conectado aún al corazón del mundo. La Biblia dice que cuando los ángeles sacaron a Lot, váyanse, huyan, corran, no miren atrás, porque va a llover fuego del cielo. ¿Sabe qué quiere decir eso hoy? ¿Sabe por qué la esposa de Lot miró hacia atrás? Porque su corazón estaba en Sodoma y Gomorra, en el mundo. ¿Sabe? A veces llegamos a Cristo y nuestro corazón sigue en el mundo. ¡Ay, qué bueno! Me acuerdo cuando iba allá a esas discotecas y yo era el que más bailaba. Y hasta hacía el trompo. Cantaba y añora. ¿Sabe qué es eso? Conectado al mundo, mirando hacia atrás. Y el problema es que puede quedar convertido en sal, como le pasó a la mujer de Lot. ¿Sabe? Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, la Biblia dice que lo primero que Dios, primero las 10 plagas, en los milagros de las 10 plagas, y después se abre el mar. Pero más sin embargo el pueblo de Israel seguía murmurando, si volviéramos a Egipto. ¿Sabe qué es eso? El corazón puesto en el mundo, porque la mente no ha sido renovada. Escuche, iglesia, usted debe someter a su mente a que sea renovada. Escúcheme, usted no debe permitirle a su mente, a su corazón, que esté aferrado al mundo. Ay, yo paso por allí, están tomando cerveza y la boca y me vuelve agua. No. Escúchame, si cuando pasas por donde están haciendo cosas del mundo y hay añoranza en tu corazón y la boca se te vuelve agua, escúchame, todavía no has sido renovado. Falta ser transformado. Falta someter. No a esperar, Señor, que venga un ángel de acá y me cambie. No. Tú debes de cambiar. Tú debes de someter tu vida. Tú debes decir como el rey David, el salmista, alma mía, alaba a Jehová. O sea, te impongo que alabes a Dios. Tienes que someterte a la palabra, tienes que someterte a la oración. No vayas a esperar que Dios vaya y te levante para que ores. No, si no tengo un sueño así revelador de que no. Levantarse a las 5 de la mañana o a las 4 de la mañana al cuerpo no le gusta. Pero como usted ha sido renovado y si usted quiere que su mente sea transformada, porque usted no se conforma al mundo, aunque hayan cosas en el mundo que parezcan buenas, son malas, cuando usted la traza o la cierne por la palabra, hay cosas en el mundo que parecen buenas, todos tienen derecho, todos pueden hacer, pero usted lo mete aquí a la Biblia y resulta que es antibíblico, entonces usted y yo no nos conformamos al mundo, así parezca que sea bueno. Entonces usted tiene que decirle a su cuerpo, te tenés que levantar a las 5 a orar. Te tenés que levantar a las 4. Pastor, pero es que yo entro a trabajar a las 6 y no me queda ni un minuto. Entonces corre eso hacia atrás. Pero para eso debe ser usted transformado. Y lo primero que usted tiene que coger es transformado su entendimiento. Su entendimiento, ¿sabe? Porque las cosas del Espíritu son contrarias a las de la carne. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero como habla del entendimiento, aunque yo no quiera, yo sé que debo hacerlo. Aunque yo no quiera, aunque mi carne no quiera vivir en santidad, porque la carne no quiere vivir en santidad, ni tampoco puede. Pero como mi entendimiento ha sido renovado, yo entonces digo, todo me es lícito, mas no todo me conviene. No me dejaría arrastrar.
Y entonces, como dice Santiago, resistí al diablo y él huirá de vosotros. Pero primero tenemos que hacerlo. Tenemos que persistir cada día, transformados. Porque no me puedo conformar. La iglesia tiene que ser inconforme al modelo mundano. Usted y yo tenemos que transformar nuestra manera de vivir. No conformarnos al mundo, no acomodarnos. Por el contrario, habla de cómo al llegar a Cristo debemos ser transformados. Mi vida debe cambiar, la forma de las cosas, la forma de tratar a mi pareja, la forma de tratar a mis hijos, la forma de tratar a mis hermanos, a mi familia, a mis vecinos, tiene que cambiar. Tengo que ser renovado, tengo que ser transformado. Levante su mano conmigo y diga: Señor, toque la mente aquí, la 100 pues, diga: Señor, renuévame, transforma mi manera de pensar. Señor, que el poder de tu palabra penetre hasta lo más profundo de mi ser. Gracias, Señor. Amén. Tengo que cambiar. El trato para con mi esposa debe cambiar. El trato para con mis hijos debe cambiar. El trato para con mi esposo debe cambiar. Tengo que ser renovado. Ya no puedo seguir siendo el mismo. No es que yo sí, el que me las hace, me las paga. Ya eso no funciona. Jesús dijo: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Dice: mas yo os digo. Y ya cambia ese concepto de la ley del talión. Y dice: amen a sus enemigos. Si te dan en una mejilla, coloca la otra. Si te piden la capa, dale hasta la camisa. Si te obligan a ir a una milla, ve 2. Si es que cambia, o sea, solo una mente renovada puede hacer eso. De lo contrario, una mente no renovada sigue conectada al sistema mundano. No se conforme, hermano, con este siglo, con el mundo. Aunque en el mundo parezca que el humanismo, y entonces empiezan a hablar del humanismo, empiezan a hablar de la permisividad y empiezan a hablar del consentir el pecado y a querer hacer ver la iglesia como la mala. No, usted y yo no nos conformamos, porque nosotros tenemos la regla de oro que nos gobierna, que es la palabra de Dios. Porque mi mente ya está diferente al sistema del mundo. Yo veo claramente las cosas como son. Como iglesia yo veo las cosas diferentes a como el mundo las está viendo. Como dice el apóstol Pablo, en vez de acomodarnos, debemos ser transformados, y que el único medio para que esto suceda es una persona, escúcheme, que es a través de la renovación de la mente. Y toda esa información que traemos del mundo tiene que ser cambiada. Nuestros ideales, los conceptos, lo que hemos aprendido del mundo tiene que ser desaprendido. Tenemos que desaprender muchas cosas. Muchas cosas que nos ofreció el mundo hay que desaprenderlas. El mundo enseñó en el sistema nuestro, aquí en nuestro país, que el viernes es cultural, y el viernes cultural significa para el mundo rumba y francachela. Eso es lo que traemos del mundo. Y que el festivo es sinónimo de fiestas paganas y mundanas, y un poco de cosas que hay que desaprenderlas. Hay que desaprenderlas. Y que el domingo es para descansar, para el guayabo. Lo desaprendemos porque para usted y para mí el domingo es para venir a adorar al Señor. El domingo es para venir a exaltar el nombre. Entonces desaprendemos cosas porque nuestra mente ha sido renovada. Para el mundo, ¡ay, qué cansado, qué fastidio! Todos los días en la iglesia, ya metido. No, cuando usted y yo somos renovados, estar en la iglesia es júbilo y alegría. Queremos estar en la iglesia. En el tiempo del confinamiento, yo venía por aquí solo a la iglesia y oraba, y Señor, me hacía falta venir. Me hacía falta. No hay otro lugar donde
congregarme con mis hermanos, dónde venir y adorar a Dios más que en la iglesia. Los grupos familiares, todo ese es un sistema nuevo. El mundo no puede asimilarlo porque su mente es mundana. La mente suya y la mía son mentes del reino de los cielos, que ven las cosas de manera diferente, que opera de manera diferente. Por eso la iglesia no te carga. Por eso la obra de Dios no te carga. Por eso no te apereza vivir en santidad. El mundo le apereza vivir en santidad. Ya usted va a empezar a hablar de Dios otra vez. Usted y yo no, porque nuestra mente es diferente. Hemos sido transformados, hemos sido renovados. No nos conformamos al sistema del mundo. Debemos ser llenos de la presencia de Dios. Y escúcheme, y es que solo cuando somos transformados por el Espíritu Santo de Dios podemos comprobar la voluntad de Dios. De lo contrario, el mundo no sabe cuál es la voluntad de Dios. Por eso es que le adjudican al Señor despropósitos, porque no sabe cuál es la voluntad. Ay, el Señor mandó la pandemia. Ay, el Señor mandó esto. Ay, el Señor, y empiezan a adjudicarle despropósitos, porque el mundo, con su mentalidad mundana, no conoce la voluntad de Dios. Pero usted y yo, que hemos sido transformados, conocemos cuál es la voluntad de Dios. Romanos capítulo 8. Porque es por el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios que vive en la iglesia el que nos ayuda. Romanos capítulo 8, versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El mundo no tiene eso. Por eso no conoce la voluntad de Dios. Una mente renovada podrá entender, escúcheme, que la voluntad de Dios siempre será la mejor para su pueblo. El mundo no, por eso le adjudica a Dios despropósitos. El libro de Job, en el capítulo 1 dice que Job no le adjudicó a Dios ningún despropósito. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba en Job. Porque la mente de Job era renovada. Por eso Job no le adjudicó a Dios ningún despropósito. Pero el mundo sí le adjudica a Dios despropósitos. Ese terremoto es que Dios lo mandó. Esta enfermedad fue un castigo de Dios. Esto fue Dios que se lo llevó. Y dicen, ese murió porque Dios se lo llevó. No, la paga del pecado es muerte. Y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si es lo contrario, la gente le adjudica despropósito porque no está el Espíritu de Dios, que es el que guía. Pero los que tenemos al Espíritu de Dios, la iglesia de Cristo, conoce cuál es la voluntad de Dios. Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29. Versículo 10. ¿Qué dice Jeremías 29, 10? Porque así dijo Jehová. Eso lo conocemos los que hemos sido renovados, los que tenemos el entendimiento lleno de la presencia de Dios. La iglesia de Cristo, conocemos la voluntad de Dios. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré. El pueblo de Israel estaba cautivo, pero había una palabra de Dios. Hay situaciones difíciles en nuestra vida, pero hay una palabra. Conocemos la voluntad de Dios. Y eso decía Job. No. Le dijo a su esposa: bueno, tú te quejas porque no hay, pero cuando había, o sea, podemos adorar a Dios cuando no hay o cuando hay, no hay problema. Y aquí suelta el Señor una palabra a través del profeta. Dice: yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlo
volver a este lugar. Y mire el 11. Porque yo sé los pensamientos. Levante su mano, yo voy a declarar esta palabra sobre su vida. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, dice el Señor. ¿Sabe? Cuando tenemos una mente transformada, aunque hayan situaciones difíciles, yo sé, por el entendimiento, yo no miro como el mundo mira, sino que sé que hay una promesa de Dios para mi vida. Sino que sé que Dios es bueno, que la intención de Dios para mi vida es buena, aunque hayan situaciones difíciles. Yo sé los pensamientos, dice el Señor. Pero eso solo, escúcheme, lo que soltó Jeremías allá y lo que hoy sigue hablando el Señor a la iglesia, solo lo recibieron aquellos que no se habían conformado a la esclavitud, a estar sometidos a la pérdida, al mundo. No se conformaron, solo los que no se habían conformado con lo que estaban viviendo. Sus mentes habían sido renovadas. Así como Caleb y Josué, sus mentes habían sido renovadas. Aunque vea gigante, aunque vea esto, aunque vea lo otro, si el Señor nos ha dicho, nos lo comeremos como a pan. No importa lo gigante que sea. ¿Sabe? Una mente renovada dice, no importa lo que esté viviendo. Una mente transformada dice, no importa lo que esté viviendo. Una mente renovada dice, no importa lo que el mundo esté haciendo. Voy a orar porque Dios tiene el poder de cambiar eso. Una mente renovada dice, no importa el que sea presidente de Colombia. ¿Sabe? A veces la iglesia empieza internamente en una discusión de colores políticos. Ay, ¿a usted le gusta Petro? Ay, ¿a usted le gusta ese Duque? Ay, y empieza la iglesia unos conflictos. Escuche, gane la derecha, el centro o la izquierda, usted y yo tenemos que seguir orando y confiando en el Dios que todo lo puede. Escúcheme, la Biblia dice que todas las autoridades son delegadas por Dios. Si usted internamente me pregunta, pastor, ¿usted qué le gusta? Yo le puedo contar que me gusta. Pero siempre digo, Señor, usted tiene el control. No importa el que sea. Escuche, el pueblo asume su responsabilidad de ir a sufragar. Es el pueblo que asume, pero Dios tiene el control. No importa el que sea. La iglesia lo que tiene que estar es orando para vivir quieta y reposadamente. No importa quién esté en el poder. Sea el que sea, escúcheme, la iglesia seguirá viviendo en santidad. Sea el que sea, la iglesia seguirá trabajando en la obra. Sea el que sea, la iglesia seguirá esperando que Cristo venga. Tenemos que orar, sea el que sea, tenemos que orar para que Dios tenga el control. Esa es la iglesia, una mente renovada. La iglesia no puede entrar en discusiones de colores políticos. A ese hermano ya no le digo Dios te bendiga porque es como derechista. No. No, nada de eso. Nada de eso, hermano. La iglesia tiene que ser renovada, transformada. Ya en el mundo se matan por los colores políticos, se destruyen. La iglesia no debe hacer eso. Entonces, aquí hay un mensaje, no importa lo que esté pasando. La voluntad de Dios acerca de nosotros es buena y quiere darnos el fin que esperamos. Ahora ya depende de nosotros. ¿Qué fin espero yo? No depende de Dios, depende de mí. ¿Yo qué fin espero? Porque la voluntad de Dios es buena para darme el fin que yo espero. ¿Y sabe? El fin que yo espero está por allá en Crónicas 1:29. Y murió David lleno, en buena vejez, lleno de riquezas, de años, de gloria. Ese es el fin. Ese es el fin. No, que me coja un carro por ahí. No. Tiene que esperar tener un buen fin. Si Cristo no ha venido, tener un ¿qué? Buen fin. Ser bendición para bendecir.
ser luz para muchos que viven en tinieblas. Ese es el fin que debemos esperar la iglesia. Una iglesia que renovada. No importa el momento que se esté viviendo. Alguien que ha sido renovado, que su entendimiento no está alineado al mundo sino a Dios, que no se conforma a este mundo ni aun a aquellas cosas del mundo que parecen buenas, sabe que la voluntad de Dios acerca de su vida, de su casa, de su familia y de su pueblo es buena. Señor, te damos gracias en esta mañana. Señor, bendecimos tu nombre. Señor, pedimos que nuestra mente sea renovada.